Hay momentos en la vida en que el tiempo se comprime y en un segundo uno puede escoger entre rendirse o continuar. Permítame explicarle algo que pocas personas conocen sobre la mente humana. No son los grandes acontecimientos los que marcan su destino, sino esos pequeños instantes en que decide qué hacer frente a la presión interna. ¿Alguna vez sentiste que tu mente no te deja avanzar? No son tus enemigos, no es la suerte. Es tu propio inconsciente jugándote en contra. Yo, Sigmund Freud, descubrí que dentro de cada persona existe un instante decisivo: rendirse o reiniciar. En esta serie voy a revelarte secretos del psicoanálisis que pocos conocen. Y lo más importante, te enseñaré en 3 pasos cómo limpiar tu mente, rediseñar tu narrativa y reconstruir tu vida. No te rindas. Es ahora. El reinicio comienza hoy. Imagine a un hombre que tropieza una y otra vez en los negocios. Él piensa, es mala suerte. Pero al indagar en su psique, descubrimos que en su niñez alguien le repitió constantemente que no merecía triunfar. Esa semilla quedó enterrada y cada vez que está a punto de alcanzar algo grande, su inconsciente lo empuja a fracasar. Porque para él triunfar sería traicionar la voz que lo programó. Este mecanismo, conocido en el psicoanálisis como compulsión de repetición, atrapa a millones de personas sin que ellas lo sepan. En el instante decisivo, cuando se abre la posibilidad de avanzar, esa voz interna se despierta. Le dice, no podrás, no eres suficiente, ríndete. Y la mayoría obedece. Pero yo descubrí que la obediencia no es un mandato inevitable, es una elección. La mente puede ser entrenada para reconocer ese susurro y responder con otra voz, la de la voluntad consciente. Quiero que imagine algo asombroso. Cada pensamiento que tiene deja una huella física en su cerebro. Lo que usted llama duda no es solo un sentimiento etéreo, es un circuito neuronal que se fortalece con cada rendición. Y del mismo modo, cada vez que decide continuar, aunque sea con miedo, su cerebro refuerza otro camino, el de la resistencia. Así es como se construyen los guerreros de la mente, no en grandes batallas, sino en microsegundos, donde deciden si rendirse o luchar. Déjeme contarle una historia que jamás olvidé. Una mujer acudió a mi consulta en Viena, devastada, convencida de que su vida carecía de sentido. Había perdido a su esposo y cada día pensaba en dejarse morir. Sin embargo, una tarde, mientras me hablaba con los ojos inundados de lágrimas, pronunció una frase que cambiaría su destino. Es ahora o nunca. O me hundo con mis recuerdos o aprendo a respirar sola. Ese instante fue su renacimiento. No tenía fuerzas ni certezas, pero tuvo el valor de elegir. Desde ese día inició un proceso de reconstrucción que la llevó a convertirse en una mujer independiente, fuerte, respetada. El instante decisivo es como un abismo. Al borde su inconsciente intentará arrastrarlo hacia atrás, hacia la comodidad de lo conocido, aunque sea doloroso. Pero si da un paso al frente, aunque tiemble, descubrirá que ese abismo era, en realidad, un puente hacia una nueva vida. Usted puede creer que se trata de motivación, pero no. Se trata de ciencia psicoanalítica. La mente inconsciente es un archivo de experiencias pasadas que busca repetir lo familiar, incluso cuando eso lo destruye. Yo lo estudié, lo confronté y lo confirmé. Pero también descubrí que el ser humano posee algo más. La capacidad de decir, no me rindo, es ahora. Ese acto de rebeldía contra su propio inconsciente es lo que yo llamo un acto fundacional. Un instante donde la vida se reinicia, donde el yo consciente impone su voluntad sobre las sombras internas. Hoy quiero que entienda esto. El instante decisivo siempre llega disfrazado de cansancio, de miedo o de excusa. Cuando lo sienta, recuerde mis palabras. No es debilidad, es la prueba. Y la decisión que tome en esos segundos determinará si permanece prisionero de su pasado o si abre las puertas a un futuro distinto. Así empieza nuestro viaje. No se trata de teorías vacías, sino de un recorrido hacia lo más profundo de su mente. Aquí aprenderá a no rendirse, a reconocer el momento en que todo cambia y a utilizar el psicoanálisis no solo como observación, sino como arma. Porque reiniciar su mente no es magia, es un acto de conciencia en el instante justo.
Y ese instante, créame, puede estar ocurriendo ahora mismo mientras escucha estas palabras. El enemigo invisible. A lo largo de mis años de estudio descubrí algo perturbador. El ser humano rara vez conoce al verdadero enemigo que lo limita. No es la pobreza, ni la falta de oportunidades, ni siquiera los golpes del destino. El enemigo más feroz es invisible y habita dentro de su propia mente. Permítame ilustrarlo. Una mujer me decía que no podía ser feliz porque todos los hombres la traicionaban. Pero en el análisis descubrimos que, de niña, había presenciado la infidelidad de su padre. Esa herida enterrada se transformó en una lente a través de la cual veía el mundo. Aunque conociera a un hombre noble, su mente buscaba señales de traición y terminaba provocando la ruptura. No era el mundo el que la condenaba, era su propio enemigo interno. Este fenómeno es lo que llamé proyección. El inconsciente arroja hacia afuera lo que no quiere reconocer en sí mismo. Usted no se siente insuficiente porque los demás lo dicen, sino porque en lo profundo una voz interna lo repite. Entonces interpreta cada gesto del mundo como confirmación de esa creencia. Así la mente fabrica enemigos en todas partes. Ahora imagine la magnitud de esta revelación. Muchos de los obstáculos que usted cree externos son solo sombras proyectadas desde dentro. El enemigo que le impide avanzar quizá no exista más allá de su interpretación. El miedo al fracaso, el temor al ridículo, la ansiedad de no ser aceptado, todos son rostros distintos del mismo adversario invisible. Su inconsciente programado para protegerlo del dolor, aunque esa protección lo encadene al sufrimiento. Déjeme compartir un hecho que pocos saben del psicoanálisis. El inconsciente no distingue entre pasado y presente. Para él, la herida infantil sigue abierta aunque usted tenga 40 o 50 años. Por eso, cuando intenta dar un paso hacia adelante, siente un miedo desproporcionado. No es el adulto el que tiembla, es el niño que aún vive dentro de usted. Y mientras no lo reconozca, ese enemigo invisible seguirá controlando sus decisiones. Pero aquí está lo asombroso. Lo que no se hace consciente, se repite. Esa es la ley. En cambio, cuando usted logra iluminar esa sombra y decir, esto no es el mundo en mi contra, esto es mi mente defendiéndose con cadenas, entonces aparece una grieta en el muro. Y por esa grieta entra la luz de la libertad. Recuerde, los ejércitos externos pueden destruir una ciudad, pero el enemigo invisible destruye imperios internos sin necesidad de armas. Ese enemigo le roba sueños, apaga su voluntad y lo convence de rendirse antes de intentarlo. La buena noticia es que reconocerlo ya es el primer acto de victoria. Cada vez que se sorprenda diciendo, no puedo o ellos no me dejan, deténgase y pregúntese, ¿es realmente el mundo contra mí o es mi inconsciente disfrazando mis propios miedos? El psicoanálisis me enseñó que el verdadero héroe no es quien derrota dragones fuera de sí, sino quien se atreve a mirar al dragón que habita en lo profundo de su psique. Y créame, ese dragón no se alimenta de fuego, sino de sus renuncias. Cada vez que se rinde, lo fortalece. Cada vez que avanza, aunque tiemble, lo debilita. Así pues, entienda esto. El enemigo invisible es real, pero no es invencible. Se esconde en sus pensamientos, en sus hábitos, en la forma en que interpreta la vida. Y el simple hecho de escuchar estas palabras con atención ya es un primer paso para desenmascararlo. Porque en este viaje que hemos iniciado, usted no aprenderá a huir de sus sombras, aprenderá a reconocerlas, a enfrentarlas y a dominarlas. Y cuando logre eso, entonces comprenderá que el mayor enemigo siempre estuvo en casa, dentro de usted mismo. El peso de la rendición. Cuando alguien se rinde, piensa que simplemente está dejando algo atrás. Cree que se trata de un acto aislado, abandonar un proyecto, soltar un sueño, detener un esfuerzo. Pero lo que rara vez comprende es que cada rendición tiene un costo psicológico inmenso, un peso que se acumula en lo más profundo del inconsciente y que con el tiempo se convierte en una carga insoportable. Observé este fenómeno en muchos de mis pacientes. Venían con síntomas de ansiedad, insomnio, dolores físicos inexplicables, y al analizar sus vidas, descubríamos una cadena de renuncias. No era un fracaso lo que los atormentaba,
Eran decenas de pequeñas derrotas autoimpuestas que habían dejado cicatrices invisibles en su psique. El inconsciente registra cada rendición como un mensaje. No soy capaz, no merezco, no puedo. Y ese mensaje, repetido, se convierte en identidad. Así, un hombre que se rinde al primer obstáculo ya no se dice fallé en esto, sino yo soy un fracasado. El acto se transforma en etiqueta y la etiqueta en prisión. Permítame contarle un caso que ilustra con claridad este peso. Un joven estudiante de música soñaba con ser pianista. Después de sus primeras presentaciones, recibió críticas duras y decidió dejarlo. Pasaron los años, intentó otras carreras, pero nunca encontró satisfacción. En terapia, lo que emergió fue un sentimiento de vacío insoportable. No era el hecho de no haber sido pianista lo que lo destruía, sino haber traicionado a su propio deseo. Su inconsciente cargaba esa rendición como si fuera una deuda impaga. Ese es el verdadero peso. No lo que el mundo le quita, sino lo que usted se quita a sí mismo. Cada vez que abandona un camino que ama, entierra una parte de su identidad. Y la mente, que nunca olvida, se lo recuerda con síntomas disfrazados: apatía, ira, depresión, envidia hacia quienes sí se atrevieron. En psicoanálisis llamamos a esto represión transformada en síntoma. Lo que usted reprime, ese deseo, esa ambición, esa fuerza que no se permitió expresar, regresa en forma de sufrimiento. El cuerpo y la mente no toleran el peso de lo no vivido. Lo asombroso es que el inconsciente no mide el tamaño de la rendición. Para él, abandonar un pequeño hábito saludable o rendirse en un gran proyecto tiene la misma lógica. Confirma la narrativa de que no puede sostener su voluntad. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué me siento tan derrotado si lo que dejé no era tan importante? La respuesta es que su inconsciente interpreta cada rendición como un voto de confianza hacia la debilidad. Y esos votos se acumulan. Ahora imagine la diferencia. Una persona que, a pesar del miedo y el cansancio, decide continuar un poco más, envía a su mente un mensaje distinto. Soy capaz, puedo resistir, valgo. Ese mensaje también se acumula, pero en dirección contraria. Refuerza el yo, solidifica la identidad, fortalece la resiliencia. El peso de la rendición es tan grande porque no solo afecta al presente, sino que proyecta sombras sobre el futuro. Una vez que usted se acostumbra a rendirse, su inconsciente aprende el camino fácil: abandonar antes de luchar. Y cada nuevo desafío activa ese patrón. El círculo se repite: intento, miedo, rendición, culpa. Y con cada vuelta, la mochila se hace más pesada. Déjeme decirle algo que pocos saben. En psicoanálisis descubrimos que el verdadero trauma no siempre es el dolor sufrido, sino las oportunidades no vividas. Lo que hiere no es tanto lo que le hicieron, sino lo que usted no se permitió ser por rendirse demasiado pronto. Escuche bien estas palabras. Rendirse no le alivia, le condena. Lo alivia en el instante, porque parece escapar del esfuerzo o del riesgo, pero a largo plazo le carga con un peso invisible que lo persigue en silencio. Ese peso es el que roba energía, apaga pasiones y lo hace sentir que la vida carece de sentido. Usted debe comprender que cada rendición es como colocar una piedra en una mochila que nunca se quita. Y si hoy se siente cansado, abatido, sin fuerzas, quizás no sea por lo que hace, sino por lo que dejó de hacer. Por eso, cuando en este viaje hablamos de reiniciar la mente, no es un juego de palabras. Es un acto necesario para soltar esa carga, para vaciar esa mochila y volver a caminar libre. Pero antes de llegar a los pasos, usted debe reconocer la magnitud de lo que cuesta rendirse, porque solo al ver el peso que arrastra, nacerá en usted la decisión de no agregar una piedra más. Y entonces en ese instante habrá comenzado a liberarse. La chispa de la voluntad. En mi experiencia clínica he visto a hombres y mujeres llegar a consulta convencidos de que no podían continuar. Se declaraban vencidos, agotados, sin energía. Sin embargo, al profundizar en su psique, descubrí algo fascinante. Incluso en su mayor debilidad, siempre quedaba en ellos una chispa, un destello oculto de voluntad que podía encenderse.
Esa chispa, aunque imperceptible, es suficiente para iniciar un incendio que transforme la vida. La voluntad no es una fuerza constante ni infinita. No es una llama eterna que arde sin cesar. La voluntad es frágil, oscila, se apaga y se enciende. Pero lo más asombroso es que no necesita ser grande para cambiar un destino. A veces basta con una chispa diminuta, un instante de decisión, un suspiro de coraje para iniciar la transformación. Permítame relatar un caso. Un hombre que había caído en una depresión profunda me confesó que cada mañana se despertaba sin fuerzas. Le pregunté, ¿qué es lo mínimo que aún siente que puede hacer sin fracasar? Me respondió, puedo levantarme de la cama y abrir la ventana. Ese fue su punto de partida. Durante semanas, su única victoria era abrir la ventana y respirar aire fresco. Pero en el inconsciente, ese acto era gigantesco. Cada vez que abría la ventana, enviaba a su mente un mensaje de resistencia. Era la chispa que poco a poco encendió en él la voluntad de vestirse, de salir, de conversar, hasta recuperar el rumbo de su vida. Aquí reside un secreto que pocos conocen. La voluntad se entrena en los pequeños actos, no en las grandes hazañas. Los héroes de la historia, los líderes admirados, los que nunca se rinden, no nacieron con una voluntad sobrenatural. Aprendieron a proteger esa chispa y a alimentarla hasta convertirla en fuego. El psicoanálisis lo confirma. El inconsciente responde a la repetición. Cada pequeño acto de voluntad refuerza un circuito mental que, con el tiempo, se convierte en hábito de resistencia. El problema es que la mayoría espera sentir fuerzas para actuar. Se dicen, cuando tenga energía, continuaré. No comprenden que la energía viene después, como consecuencia de actuar con esa chispa mínima de voluntad. Es como el fuego. No se enciende porque sí, necesita la fricción, la decisión inicial de encenderlo. Déjeme explicarlo de otro modo. En el inconsciente, el yo se enfrenta constantemente al ello, la fuerza instintiva que busca placer inmediato, y al superyo, la voz crítica que lo juzga. Entre esas dos presiones, la voluntad parece insignificante. Sin embargo, cuando usted elige un acto consciente, aunque sea abrir una ventana, dar un paso, escribir una línea, su yo se fortalece. Esa es la chispa, la reafirmación de que puede elegir, aún bajo el peso del miedo o la crítica. Lo que más sorprende es que esta chispa suele aparecer en el momento más oscuro. Cuando un paciente decía, no puedo más, yo sabía que aún podía. Porque si realmente no pudiera, no estaría frente a mí pidiendo ayuda. El simple hecho de buscarme ya era la prueba de que la chispa seguía encendida. Lo mismo ocurre con usted. Si está escuchando estas palabras, es porque en su interior todavía hay algo que se resiste a rendirse. Quiero que imagine esto. La voluntad como una brasa escondida bajo cenizas. A simple vista, parece que el fuego murió. Pero si acerca el aliento, si sopla apenas un poco, verá cómo la brasa revive y vuelve a encender la llama. Así funciona su mente. No necesita sentirse fuerte para empezar. Necesita creer que esa chispa existe y soplar sobre ella con pequeños actos de coraje. El enemigo invisible, del que hablamos antes, intentará convencerlo de que no vale la pena. Le dirá que esa chispa es demasiado pequeña, que no servirá de nada. Pero recuerde, cada incendio que arrasa un bosque comenzó con una chispa minúscula. Lo mismo ocurre con la transformación humana. Así que grábese esto. La chispa de la voluntad nunca desaparece por completo. Puede estar oculta, débil, apagada por el dolor, pero siempre está ahí, esperando el instante en que usted decida soplar sobre ella. Y cuando lo haga, esa chispa se convertirá en la fuerza que lo salvará de la rendición. Porque al final, no son los grandes impulsos los que lo cambian todo, sino esos pequeños destellos que le recuerdan que aún puede, que aún es capaz, que aún no es tarde. Y ese recordatorio, aunque sea débil, basta para iniciar la revolución más poderosa de todas, la de su propia mente. El poder del reinicio. Cuando una máquina falla repetidamente, los ingenieros no la destruyen de inmediato. Lo primero que hacen es apagarla y reiniciarla. En ese reinicio, muchos de los errores se corrigen, los sistemas se reordenan y la máquina vuelve a funcionar. Lo sorprendente, querido oyente,
es que lo mismo ocurre con la mente humana. Gran parte del sufrimiento mental proviene de la acumulación de pensamientos no resueltos, emociones reprimidas y deseos inconclusos. Es como un programa que nunca se cierra y sigue consumiendo energía en segundo plano. El inconsciente guarda cada conflicto no procesado como si fuera una ventana abierta en su interior. Y con el tiempo, esa saturación lo agota, lo confunde y lo hace sentir incapaz de avanzar. El poder del reinicio reside en la capacidad de cerrar esas ventanas mentales y darle al yo la oportunidad de empezar de nuevo. Esto no significa olvidar el pasado ni negar el dolor, sino permitir que su mente se reorganice para que lo que antes era carga se convierta en impulso. Permítame relatarle un caso. Una mujer vino a mí atormentada porque, después de la muerte de su madre, no encontraba paz. Su inconsciente mantenía abierto ese duelo como una herida que no cicatrizaba. Ella creía que solo con el tiempo mejoraría, pero lo cierto es que el tiempo, sin un proceso de reinicio, solo acumula polvo sobre la herida. En el análisis, trabajamos en revivir los recuerdos, expresar lo que nunca se había dicho y otorgarle un lugar distinto en su memoria. No borramos a la madre, pero le dimos a su mente un nuevo orden para convivir con la ausencia. Ese fue su reinicio, y después de él, pudo retomar su vida con fuerzas renovadas. Aquí hay un secreto que pocos comprenden. El inconsciente se aferra a lo que conoce, aunque le haga daño. Por eso repite patrones, errores y decisiones que parecen absurdas. Reiniciar es, en esencia, interrumpir esa repetición y enseñarle al inconsciente que existe otra posibilidad. Es como cambiar el guión que ha estado representando durante años. Pero atención, el reinicio no llega de manera espontánea. Necesita un acto consciente, una decisión radical de detenerse y decir, basta, es hora de empezar de nuevo. Ese instante de conciencia es como presionar el botón que libera al sistema de los procesos que lo consumen. Lo que más me fascina es que este reinicio puede ocurrir en cualquier momento de la vida. He visto a hombres de 60 años reinventarse por completo después de décadas de sufrimiento y a jóvenes descubrir que podían dejar atrás heridas infantiles en cuestión de meses. La edad, las circunstancias o los fracasos acumulados no importan. La mente siempre tiene la capacidad de reorganizarse. Quiero que imagine algo, su vida como un tablero lleno de piezas desordenadas. Mientras se mantenga así, la confusión será constante. Pero si detiene la partida, retira las piezas y vuelve a colocarlas con un nuevo sentido, el juego puede empezar de nuevo con claridad. Ese es el poder del reinicio. Ahora comprenda esto. Reiniciar no es olvidar, es resignificar. No se trata de borrar las huellas del pasado, sino de usarlas como cimientos para un yo más fuerte. En psicoanálisis, cuando un recuerdo traumático se hace consciente y se elabora, deja de ser una herida que supura y se convierte en una cicatriz que fortalece. Eso es reiniciar, transformar el dolor en experiencia y la experiencia en poder. Usted debe reconocer que si hoy se siente atrapado, es porque su mente está saturada de procesos abiertos. Los reproches, las culpas, los miedos no resueltos son programas que consumen su energía vital, y el acto de reiniciar consiste en enfrentarlos, cerrar lo que debe cerrarse y dar paso a lo nuevo. El poder del reinicio radica en esta verdad. No importa cuánto tiempo haya vivido repitiendo los mismos errores, siempre existe la posibilidad de empezar distinto. Pero para lograrlo, necesita primero creer que es posible, porque lo que usted llama destino muchas veces no es más que un guión viejo que su inconsciente insiste en repetir. Cuando reinicie su mente, sentirá algo extraordinario, ligereza. Es como si el peso acumulado en sus hombros desapareciera de golpe. Esa ligereza no es magia, es el resultado de liberar a su inconsciente de cargas innecesarias. Y en ese estado de ligereza es cuando estará listo para los pasos que le mostraré más adelante. Pasos concretos, simples y transformadores. Pero antes debía comprender esto. Si su mente no se reinicia, cualquier técnica que intente será como verter agua en un vaso roto. Así que escuche bien, el poder del reinicio no es un lujo, es una necesidad vital, porque mientras no reinicie, seguirá siendo esclavo de un sistema mental sobrecargado.
Pero cuando lo haga, abrirá la puerta a un nuevo comienzo. Y ese comienzo puede ser hoy, aquí, ahora. Limpia tu mente de ruido. El primer paso para reiniciar su mente es limpiar el ruido interno y externo que la mantiene atrapada. Entiéndalo bien, no podrá escribir un nuevo capítulo de su vida si las páginas están saturadas de garabatos que le impiden ver con claridad. El inconsciente, al igual que un espejo cubierto de polvo, refleja distorsiones mientras no se lo limpia. La mayoría de las personas que acudían a mí no sufrían tanto por los grandes traumas, sino por el ruido constante que se acumulaba en su psique. Pensamientos repetitivos, preocupaciones sin solución, juicios internos y distracciones externas. Ese ruido no solo impide avanzar, sino que crea la ilusión de que todo está perdido. El primer paso es detener esa contaminación mental. Imagine que su mente es un cuarto cerrado lleno de objetos inútiles. No puede entrar nada nuevo mientras no se deshaga de lo viejo. La verdad sobre el ruido mental. El inconsciente repite, como un eco, cada pensamiento que usted le entrega. Si alimenta su mente con ansiedad, recibirá ansiedad multiplicada. Si la inunda de quejas, la voz interna se convertirá en una sinfonía de lamentos. Por eso, limpiar el ruido no es un acto de lujo espiritual, es una necesidad de supervivencia psicológica. He aquí algunos métodos que, aunque sencillos, tienen un efecto poderoso en la psique. Recuerde, el reinicio del cerebro dura alrededor de 3 días de disciplina consciente. Durante ese tiempo, usted debe crear un entorno de limpieza mental deliberada. Tips valiosos para limpiar su mente de ruido. Practique yoga. El movimiento consciente, acompañado de respiración profunda, ayuda a que el inconsciente libere tensiones reprimidas. No necesita ser experto. Bastan 15 minutos de posturas simples para que su mente se calme. Escuche música relajante a bajo volumen. El sonido suave, repetitivo y en entornos controlados crea un efecto de contención psíquica. El inconsciente se sincroniza con esos ritmos y abandona el caos que le impone el ruido ambiental. Visite la naturaleza en soledad. Camine solo frente al mar, suba a una montaña, contemple un lago o permanezca cerca de una cascada. En soledad, sin compañía, el inconsciente se expone al silencio de lo natural y se reconcilia con su propia voz. La naturaleza actúa como un espejo limpio que refleja sin distorsión. Haga ejercicio físico. Mientras dure el proceso de reinicio, aproximadamente 3 días, el movimiento corporal libera endorfinas que reequilibran el sistema nervioso. Cada gota de sudor es también una gota de ruido que abandona su cuerpo. Depur los problemas sin solución. Escuche con atención. Los problemas sin salida son cadenas invisibles. Su mente los sostiene aunque ya no haya nada que hacer. Durante este proceso, suelte lo insoluble. No es resignación, es inteligencia psíquica. Libere ese espacio para lo que sí puede transformar. Depure las preocupaciones. Muchas veces el inconsciente confunde preocupación con acción, pero preocuparse no resuelve nada, solo desgasta. En este reinicio, suspenda deliberadamente las preocupaciones. Diga, por 3 días las dejo fuera. Descubrirá que al limpiar ese espacio, su mente encuentra nuevas formas de solución cuando regrese con calma. La limpieza como base del reinicio. El yo consciente necesita silencio para escuchar su verdadera voz. Si el ruido permanece, nunca sabrá si lo que escucha es deseo genuino o miedo disfrazado. Ese es el sentido del primer paso. No tomar decisiones aún, sino crear un terreno fértil en el que las decisiones puedan florecer después. Recuerde, el enemigo invisible del que hablamos antes se alimenta del ruido. Si limpia su mente, lo debilita. Si guarda silencio interior, lo desenmascara. La ciencia psicoanalítica me enseñó que el inconsciente no puede vaciarse a la fuerza, pero sí puede redirigirse con actos concretos. Y esos actos son los que hoy le he mostrado. No lo subestime. Lo que parece un simple paseo junto al mar o escuchar música tranquila es en realidad un ritual de depuración que comunica a su mente que usted ha decidido reiniciar. En estos 3 días de limpieza, notará algo extraordinario. Los pensamientos intrusivos disminuirán, su respiración se hará más profunda y su cuerpo se sentirá más ligero.
Esa es la señal de que el reinicio ha comenzado. Y cuando la mente está limpia, entonces puede recibir un nuevo guión. Paso número 2 para lograr el reinicio de la mente. Descansa. El descanso no es procrastinar. Desde los primeros años de mi práctica clínica, descubrí un patrón. Las personas más disciplinadas y trabajadoras eran paradójicamente las que más culpa sentían al detenerse. Creían que descansar era perder tiempo, que dormir un poco más o pasar un día sin producir era una traición a sus metas. Esta culpa, querido oyente, no nace de la productividad real, sino de una narrativa mental enferma. La creencia de que el valor de un ser humano depende únicamente de cuánto hace y no de quién es. Durante mucho tiempo observé cómo esta narrativa se repetía en diferentes pacientes. Personas brillantes que, incluso en vacaciones, eran incapaces de disfrutar porque su inconsciente los castigaba con pensamientos como: estoy perdiendo tiempo, debería estar avanzando. He tenido pacientes que lloraban en sesiones no por exceso de trabajo, sino por la incapacidad de concederse un solo día de descanso sin sentir culpa. El psicoanálisis nos revela que detrás de esta compulsión se esconde la voz del superyo, esa parte de la psique que actúa como juez implacable. El superyo no descansa, exige más, critica más, condena más, y cuando el yo consciente decide detenerse, el superyo lo acusa de flojo, de débil, de indigno. Así se instala la narrativa de que descansar es procrastinar. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. El descanso no solo es necesario, es parte del proceso de reinicio. No descansar no lo convierte en más productivo, lo convierte en un esclavo de la fatiga, alguien que camina con la mente nublada y que confunde agotamiento con disciplina. Permítame compartir una reflexión clínica. Un hombre de negocios me confesó que de sus vacaciones de 5 días, solo disfrutaba 3. Los 2 primeros los pasaba atormentado, castigándose porque sentía que estaba desperdiciando tiempo. ¿El resultado? Regresaba al trabajo con el mismo nivel de cansancio con el que se fue. Su descanso era, en realidad, otro campo de batalla interno. Lo asombroso es que cuando lo ayudé a cambiar su narrativa, algo increíble ocurrió. Empezó a ver el descanso como parte de su trabajo, como el momento en que su inconsciente ordenaba las experiencias, como la etapa silenciosa donde se forja la creatividad. Entonces, cada día de descanso se transformó en una inversión. Su rendimiento aumentó, su ansiedad disminuyó y, lo más importante, pudo disfrutar sin culpa. Este es el segundo paso: descansar para poder rediseñar la narrativa que gobierna su mente. Usted debe reemplazar la idea de que descansar es un delito por la convicción de que descansar es estrategia. El descanso no es rendirse, es cargar energía para continuar. El descanso no es perder tiempo, es preparar al inconsciente para resolver lo que la mente consciente aún no sabe cómo enfrentar. Recuerde, el inconsciente trabaja mientras usted descansa. Soñar, relajarse, desconectarse de las preocupaciones permite que su psique procese información oculta y encuentre conexiones nuevas. Muchas de las ideas más brillantes de la historia surgieron no en momentos de esfuerzo, sino en pausas, paseos, siestas, días de calma. Quiero que se grabe esto. Descansar es parte del trabajo de reiniciar su mente. Cuando apaga la actividad consciente, su cerebro realiza un proceso de limpieza interna. Eliminar pensamientos tóxicos, reorganizar recuerdos, fortalecer circuitos neuronales. Es como dejar reposar el barro en el agua para que el líquido vuelva a ser claro. Si usted, como tantos, siente que descansar es desperdiciar tiempo, sufra no más. Esa es la señal de que su narrativa necesita un reinicio. No se castigue por no aprovechar cada minuto. Entienda que el verdadero desperdicio es seguir acumulando cansancio hasta colapsar. Rediseñar esta narrativa significa decirse: cuando descanso, avanzo. Cada vez que lo haga, su inconsciente lo registrará como un acto de amor propio, no de pereza. Y poco a poco, esa voz castigadora del superyo perderá fuerza, mientras la voz de la conciencia libre se hará más clara. Así que aprenda esto hoy. El descanso no es procrastinar.
El descanso es el aliado secreto del progreso. Es el espacio donde la voluntad se regenera, donde el inconsciente ordena y donde usted se reconcilia consigo mismo. No se castigue más. Cuando se permita descansar de verdad, descubrirá que su productividad aumenta, su claridad se expande y su vida recupera sentido. Porque no hay reinicio sin pausa, no hay avance sin reposo. Y usted merece avanzar, pero también merece descansar. Tercer y último paso. Reconstruye con acción diaria. Después de limpiar el ruido y rediseñar la narrativa, llega el momento decisivo. Reconstruir con acción diaria. Permítame decirlo con toda claridad. Este es el punto en que su reinicio se convierte en vida real. No basta con liberar la mente, no basta con descansar. El reinicio solo cobra sentido cuando usted toma esa nueva energía y la transforma en actos concretos. Luego de años de estudios comprendí que el inconsciente no entiende promesas, solo entiende hechos. Usted puede repetir 1000 veces, voy a cambiar, pero si no actúa, su inconsciente lo registrará como otra rendición. En cambio, una acción diaria, por mínima que parezca, graba en lo profundo de su psique un mensaje poderoso. He comenzado de nuevo. Este paso es la unión de todo lo anterior. Del paso 1 hereda la claridad mental, la mente limpia de ruido, el espacio libre de preocupaciones tóxicas. Del paso 2 hereda la narrativa renovada, la convicción de que descansar es estrategia y no pecado. Y con esas dos fuerzas, ahora puede reconstruir, retomando las actividades cotidianas y los planes que había pausado. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que, después de un reinicio, deben regresar de golpe a su rutina como si nada hubiera pasado. Eso solo genera recaídas. Lo que usted debe hacer es reconstruir paso a paso, mezclando lo nuevo con lo antiguo. ¿Cómo hacerlo? 1. Retome las actividades cotidianas con nueva conciencia. Si antes cocinaba con prisa, ahora hágalo con calma, consciente de que es parte de su equilibrio. Si trabaja, no vuelva con ansiedad, sino con claridad. La diferencia no está en lo que hace, sino en cómo lo hace. 2. Vuelva a sus metas pausadas con un plan ajustado. Durante el reinicio, esas metas estuvieron en pausa, como aviones esperando despegar. Ahora es el momento de darles pista, pero una por una. No intente volar con todos a la vez, escoja el primero y dele potencia. 3. Construya un ritual de acción diaria. El inconsciente se transforma con repetición. No necesita grandes hazañas, sino pequeños actos constantes. Escribir una página, caminar 20 minutos, leer 10, trabajar 30 enfocado. Cada día, una acción concreta. Cada día, un ladrillo en la reconstrucción. 4. Integre lo aprendido en los pasos previos. O si siente ruido mental, regrese a la limpieza. Yoga, música, naturaleza. O si siente culpa por descansar, recuerde su nueva narrativa. El descanso es parte del progreso. Hoy desde esa base, actúe. El poder de la acción diaria. En psicoanálisis descubrí que las personas no se transforman por grandes decisiones únicas, sino por actos cotidianos que se repiten hasta volverse identidad. La voluntad no se prueba en discursos, se prueba en la acción de hoy. Usted no es lo que dice que hará mañana, es lo que hace hoy, aunque sea pequeño. Déjeme contarle algo impactante. Muchos de mis pacientes lograron más con un hábito diario que con años de promesas incumplidas. Un hombre que juraba cambiar su vida nunca lo hizo hasta que decidió caminar 10 minutos cada día, sin excusas. Ese hábito se convirtió en la piedra angular que poco a poco transformó todo lo demás. No fue un salto, fue una reconstrucción paciente. El reinicio de la mente culmina aquí, cuando une lo que ganó en los 2 pasos anteriores con el renacimiento de su rutina y sus planes. Y entonces, lo que parecía imposible se convierte en posible. Ya no actúa desde el cansancio, ni desde la culpa, ni desde el ruido. Ahora actúa desde la claridad, desde la calma y desde la convicción de que cada día cuenta. El cierre de este viaje. Querido oyente, escuche bien. Usted acaba de recibir un arma poderosa. Aprendió a limpiar su mente del ruido, a rediseñar la narrativa que lo castigaba y ahora a reconstruir con acción diaria.
Este es el triángulo del reinicio, el ciclo que lo salvará cada vez que sienta que ya no puede más. La rendición dejará de ser una opción cuando entienda que reiniciar no es fracasar, es renacer, y que cada renacimiento requiere estos 3 pasos: limpiar, rediseñar y reconstruir. Hoy le entrego este secreto que cambió la vida de muchos en mi consulta. La transformación no llega en un instante glorioso, llega en la constancia silenciosa de cada día. Si cada mañana limpia su mente, defiende su descanso y actúa con pequeños pasos, su vida será imparable. Has visto que no se trata de rendirse, sino de reiniciar. Hoy sabes cómo limpiar tu mente, rediseñar tu narrativa y reconstruir tu vida con acción diaria. Ahora la decisión es tuya: seguir cargando el peso del pasado o comenzar hoy a escribir tu nueva historia. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete, porque lo que viene será aún más profundo. No lo olvides, no te rindas, es ahora.